grupo número 14, el cual está conformado por Ana Astudillo, Missy Contreras, Eni Frederick, Lena Muñoz y mi persona, Sol Mauricio Deño. A continuación les estaremos hablando acerca de la toxicología de emergencias. En la actualidad estamos expuestos a sustancias que en algún momento pueden afectar el funcionamiento del organismo. Estas sustancias pueden ser de origen ambiental, ocupacional, medicinal o recreativo. En algunos casos la intoxicación puede llevar al paciente a la muerte o causarle graves secuelas. El consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas se han extendido en la sociedad y sus efectos se ven reflejados en los servicios de emergencia. Selección de la muestra. Un examen toxicológico se refiere a diversas pruebas que determinan el tipo y la cantidad aproximada de drogas legales e ilegales que la persona ha consumido. Los fluidos biológicos de mayor utilidad son sangre, orina y pelo. Sangre, a pesar de ser un fluido biológico en el cual todas las sustancias que han sido consumidas se transportan a través de ella, su obtención presenta algunos índoles legales. Esto debido a que el procedimiento de extracción conlleva a una invasión cruenta a la integridad física del paciente. La vida media de la droga en sangre es relativamente corta y solo se evidencia si la persona la consume unas horas antes del estudio, teniendo una vida media de aproximadamente 3 horas. Orina, principal vía de eliminación de todas las sustancias toxicológicamente activas o metabolitos. Su permanencia es relativamente larga, generalmente va de 48 horas hasta 40 días. Esto dependiendo de las características químicas de la droga. De esta manera es posible determinar que la persona sujeta a estudio estuvo en contacto con la sustancia días previos a la recolección de la orina. Por esta razón, la orina es la muestra de elección para realizar estudios de presencia de sustancias toxicológicamente activas. Pelo. La finalidad analítica se basa en que estadísticamente el cabello crece 1 centímetro al mes. Tomando esto en consideración, la droga se fija al pelo según el tiempo de consumo. Mi nombre es Ana Astudillo. La intoxicación aguda es cuando los síntomas clínicos aparecen tras la exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica. La forma de entrada del tóxico al organismo son las vías digestivas, la respiratoria, la ocular y la cutánea. Entre los tóxicos más comunes tenemos los alcoholes, los barbitúricos, los sedantes no barbitúricos, fenitoína, diazepam, metadona, entre muchos más. También existen tóxicos de intoxicación de emergencia, entre ellos tenemos los agentes de uso doméstico como plaguicidas, tenemos drogas de abuso y plantas. El análisis toxicológico, aparte de confirmar un diagnóstico clínico previo, sirve para identificar el agente causal de la intoxicación y para indicar un tratamiento antitóxico específico. La determinación se realiza a partir de muestras de sangre venosa heparinizada, pero también se pueden usar orina, rara vez aire aspirado, saliva u otro líquido corporal. Aunque las intoxicaciones de base farmacéutica, como por ejemplo las de la morfina, son difíciles de detectar en sangre, por eso se recomienda una muestra de orina acompañada a la muestra de sangre en estos casos. Las pruebas para identificar las intoxicaciones de emergencia son test presuntivos, cromatografía de capa fina o cromatografía de gases. Monitoreo terapéutico de drogas. Es un análisis que mide la cantidad de ciertos medicamentos en la sangre. La técnica a menudo seleccionada para el monitoreo de rutina es la cromatografía de gases. Cuando se toman múltiples drogas, esta puede ser determinada simultáneamente. La muestra utilizada es la sangre venosa. Aparte de la muestra de sangre, se recomienda en algunos casos una muestra de orina simultánea a esta para asistir en la evaluación. Razones principales para realizarse un monitoreo. Primero, mantener un nivel terapéutico deseado cuando se administra una droga por largo tiempo. Segundo, evitar efectos tóxicos de compuestos que tengan un margen estrecho entre beneficio terapéutico y síntomas tóxicos. Tercero, controlar la sintomatología del paciente con un régimen farmacéutico prescrito, conociendo si el paciente está tomando o no el medicamento.
Las drogas que se pueden incluir en este programa son drogas cardíacas, antiepilépticos, antibióticos tipo amigoclucósidos, antimetabólicos, anticoagulantes y teofilina. Detección de drogas de abuso. La muestra debe ser orina y no sangre, ya que la mayoría de las drogas se hallan pocos minutos en sangre, ya que son rápidamente metabolizadas. Se recolectan 20 mililitros de orina espontánea en un frasco limpio, preferiblemente nuevo para evitar interferencias. En ocasiones se toma la muestra duplicada para análisis confirmatorio. Si la muestra no se procesa inmediatamente, la orina se preserva en 5 mililitros de ácido bórico y se refrigera. Existen dos tipos principales de pruebas para detención de drogas de abuso. Entre ellas tenemos el screening o tamizaje, es basado en pruebas de inmunoensayo, y métodos confirmatorios y definitivos basados en métodos cromatográficos. Se puede identificar múltiples drogas, como morfina, cocaína, anfetamina, entre muchas más. Eni Frederick, monitorización industrial o ambiental. Algunos procesos productivos pueden comportar riesgos graves para la salud y medio ambiente en caso de accidentes. De hecho, las plantas industriales están obligadas a monitorizar las emisiones que se descarguen al medio ambiente para garantizar que sus actividades se ajusten a la legislación vigente. La forma en que monitorizan las emisiones debe diseñarse de acuerdo al tipo de instalación, aunque pueden enumerarse algunos aspectos fundamentales, ya sea control de la calidad de aire interno y externo, control de las emisiones de gases, ya sea monóxido de carbono, óxido de azufre, hidrocarburos, material de partículas, control de residuos y vertidos, control de suelos y aguas colidantes. Esta monitorización y control debe de ir acompañada de planes de autoprotección y emergencia contra accidentes que permitan desarrollar una respuesta rápida y eficaz contra este tipo de accidentes. Dentro de este tipo de monitorización podemos encontrar sustancias tóxicas que se clasifican de la siguiente manera. Tenemos metales pesados, que pueden ocasionar efectos sobre la salud bajo dos mecanismos. El primero es aumento de su concentración en el aire y el segundo es cambio en la sustancia química. Por ejemplo, el cromo 3 puede convertirse en cromo 6 y de ahí a la forma más tóxica del metal. También tenemos solventes y vapores, donde una amenaza contra la población expuesta. Tenemos radiación y metales radioactivos, que es liberación y propagación de energía en el espacio. También dioxinas y furanos. Acá tenemos contaminantes de herbicidas y tenemos sustancias tóxicas vegetales y animales. Missing Contreras, conservación y envío de las muestras. Las muestras deben estar exentas de contaminaciones externas como polvo, tierra o pelo, salvo que lógicamente estas sean las muestras a enviar o estos elementos formen parte de la muestra. Deben ser congeladas a menos 20 grados inmediatamente tras su recolección y enviadas manteniendo estas condiciones hasta su llegada al laboratorio. La única excepción de esta regla sea en la muestra de sangre. Ella se mantiene aproximadamente a 4 grados con el fin de poder realizar las diferentes pruebas de hemograma y coagulación. Cada muestra debe ir contenida en un recipiente independiente debidamente etiquetado con la referencia de cada caso y la naturaleza de las muestras. Todos los contenedores deben de estar herméticamente cerrados, ya sea en bolsa o envases de plástico. No utilizar conservantes. En caso de utilizar conservantes se deberá incluir la información pertinente y se envía una muestra de este al laboratorio. En caso de compuestos volátiles como amonio o intoxicación por cianuro, se debe congelar inmediatamente para evitar la pérdida de la volatilización. Todos los envases con cada muestra tomada del caso deben introducirse en un embalaje, el cual será presentado de manera que se garantice que cualquier intento de manipulación de la muestra en él contenidas dejen rastros inequívocos de tal acción. El envío de las muestras al laboratorio se hará en cajas de Expan o similar. La recolección se hará alejada del puesto de trabajo para evitar la contaminación y previa higiene personal. La interpretación de los resultados, unos resultados normales dentro del rango de los valores normales para medicamentos recetados o
de venta libre puede variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Un valor negativo generalmente significa que no se ha detectado presencia de alcohol, medicamentos ni drogas psicoactivas. Un análisis o examen toxicológico puede determinar la presencia o cantidad de una droga o fármaco en el cuerpo. Los resultados de una muestra de orina generalmente se reportan como positivos si se encuentra la sustancia o negativos si no se encuentra ninguna sustancia. Los resultados anormales, los niveles elevados de alcohol o fármacos recetados pueden ser un indicio de intoxicación o sobredosis intencional o accidental. La presencia de drogas psicoactivas o fármacos que no le han sido recetados a la persona o indicio de drogadicción. Algunas recetas de medicamentos legales pueden reaccionar a los químicos y arrojar resultados falsos en las pruebas de orina. Buenos días, mi nombre es Daniela Muñoz y voy a hablarles sobre la investigación forense muerte por intoxicación. En la investigación de una muerte por una presunta intoxicación conviene incluir los siguientes aspectos. Como vemos en la diapositiva, está la historia del caso. Cuando se sospecha que la muerte fue debida a un tóxico, para el adecuado manejo del caso conviene que tanto los médicos forenses como los analistas toxicológicos cuenten con la siguiente información: la edad, el sexo, el peso, la estatura y la ocupación de la víctima. También las circunstancias de la muerte, si la víctima había manifestado su intento de envenenarse o si existen antecedentes de intentos previos. Está el intervalo, que se refiere al lapso entre la última ingesta y el comienzo de las manifestaciones de la intoxicación. El tratamiento médico interesa la información acerca del lavado gástrico, administración de antídotos y otras medidas terapéuticas. Se debe aclarar si la víctima está en tratamiento médico por alguna enfermedad. Los antecedentes personales conviene establecer si la víctima era adicta al alcohol o el abuso de drogas, especialmente cocaína, heroína, otros opiáceos, están los barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes. Si trabaja en la industria, profesión o comercio donde estuvieran expuestos a sustancias o al menos tuviera fácil acceso a las mismas. Otro punto importante es la muestra adecuada. La recolección de muestras de vísceras y líquidos orgánicos por lo común es efectuada por el patólogo forense y conviene tener en cuenta los siguientes criterios: el tipo de veneno que se sospecha, la vía de absorción del tóxico, el carácter agudo o crónico de la intoxicación. Las muestras de grandes cantidades de líquidos orgánicos deben preservarse en frascos de vidrios de boca ancha, limpias, con tapa preferiblemente de vidrio y sostenida en un lugar por resortes. Cada vísceras o líquidos deben ser preservados en recipientes aparte. Otras pequeñas cantidades de líquidos orgánicos pueden ser preservadas en tubos de ensayos con tapón de corcho. El análisis toxicológico, cuando se trata de tóxicos ingeridos, el contenido del estómago y de los intestinos debe ser analizado primero por la gran cantidad de tóxicos no absorbidos que puede existir. En segundo lugar, se analizará la orina, por ser el riñón el órgano principal de excreción para la mayoría de los tóxicos. En tercer término, conviene procesar el hígado, que es el sitio de biotransformación de la teoría de las sustancias tóxicas absorbidas por vías digestivas. Y de manera general, en toxicología analítica es preferible la muestra de sangre por ser más representativa de la concentración del tóxico en el sitio de receptor. Muchas gracias.